Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos Mateo capítulo 5. Vamos a leer nuevamente del versículo 17 al versículo 20. Dice así la Escritura: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le pedimos siempre que preste toda la atención a la palabra, que ponga su mente, su corazón, su espíritu, para que Dios hable a su vida. Queremos continuar la segunda parte de este tema, hermanos, siempre en la serie del Sermón del Monte, y el tema lo titulamos Jesús y el cumplimiento de la ley. Vamos a ver la segunda parte, hermanos. La vez anterior, en esta misma enseñanza y en este mismo tema, vimos dos puntos principales. Vimos la armonía de la enseñanza de Jesús con el Antiguo Testamento. Vimos que el Señor le dijo claramente a los que escuchaban su doctrina y su enseñanza que no pensaran de ninguna manera que Él había venido para abrogar la ley y los profetas. Él no había venido para abolir, para invalidar, para derribar, ni para destruir ninguno de los mandamientos que estaban escritos. Más bien, su enseñanza estaba en total armonía y consonancia con lo que había sido escrito en los libros de Moisés y en los profetas también. Porque era de Cristo quien hablaba, y Él había venido a dar entero cumplimiento a cada uno de los mandamientos de la ley, tanto la ley civil, la ley ceremonial, la ley sacrificial, la ley moral y todas aquellas cosas, hermanos, todos los mandamientos que componían enteramente esa ley, que eran aproximadamente 613 mandamientos. Así que no tenían que pensar de ninguna forma que el Señor iba a derribar esa ley e iba a construir una nueva ley. El Señor no traía una nueva ley de ninguna manera, sino que Él venía más bien a señalar, oiga bien, hermanos, la permanencia de la ley de Dios, porque es eterna. Él venía a señalar la pertinencia también de esa ley, o sea, que era pertinente que los ciudadanos del reino de los cielos cumpliesen la ley. Ahora, por supuesto, a estudiar la Escritura, comprendemos que es la ley moral la que deben guardar los discípulos, ya no los otros mandamientos que tuvieron su entero cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, Él resaltó esa permanencia y esa pertinencia de la ley, la supremacía también que la ley de Dios tenía. Lo que vimos también, hermanos, en segundo lugar, fue el perfecto cumplimiento de esa ley. Cristo cumplió, por decirlo así, con punto y coma, cada una de las cosas que estaban escritas acerca de Él. No solamente en lo sacrificial, no solamente en lo ceremonial, sino también en lo moral, en la conducta, hermanos, que la ley de Dios exigía. Cristo la cumplió por completo. Y Él claramente declaró que no iban a pasar el cielo ni la tierra hasta que todo se cumpliese. Ni una jota ni una tilde se traduce en nuestra versión, ¿verdad? Ninguna cosa, por muy pequeña y por muy insignificante que estuviese escrita en la ley, iba a quedar sin su justo cumplimiento. Y así fue, hermanos. Cristo cumplió entera y perfectamente cada una de las cláusulas del contrato, del pacto que Dios hizo, hermanos, con Abraham, con Moisés, con el pueblo. Él lo cumplió enteramente, perfectamente. Entonces, ahora
en la segunda parte, hermanos, de este mismo tema, Jesús y el cumplimiento de la ley, vamos a ver tres cosas importantes. Y vamos a estar analizando los dos versículos restantes de este párrafo, el versículo 19 y el versículo 20. Y lo primero que vamos a ver es la importancia de los mandamientos pequeños. La importancia de los mandamientos pequeños. Dice el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús le está dando una importancia a los mandamientos pequeños de la ley de Dios. Sabemos que Él cumplió todos los mandamientos en todas las secciones o divisiones de la ley. Pero ahora el Señor quiere decirle a sus discípulos que ellos deben darle importancia a la ley moral de Dios en todo lo que ella mande. En todo lo que la ley moral de Dios nos mande, los discípulos, los que decimos ser discípulos de Jesús, debemos darle una importancia. Y si un líder espiritual, porque aquí estaba, hermanos, exhortando o amonestando mayormente a los dirigentes, si un líder espiritual, un maestro o un creyente común también derriba, si quita, hermanos, si él destruye uno de los mandamientos a los cuales Cristo iba a hacer referencia en su enseñanza, y a la vez él le enseñara a los demás a quebrantarlos, claramente dice el texto, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Imagínense que un predicador diga, no le hagan caso ustedes a esas cosas tan pequeñas, que para algunos parecen pequeñas, mayormente en este tiempo donde el mundo, hermanos, y también la iglesia cristiana evangélica no quiere saber nada acerca de la ley de Dios. Donde ahora prevalecen las frases como ocúpate de lo tuyo, no me juzgues, no me señales, no me critiques, ¿quién eres tú? Eres un legalista. Y basado, hermanos, en un mal entendimiento de la palabra de Dios y de la gracia, que ya vamos a ver más adelante, algunos quieren excusar su conducta inmoral, quieren, hermanos, justificar su pecado y su desobediencia. Pero el Señor les dice a los líderes que si alguno de ellos quebranta, si él invalida, si él destruye o derriba uno de estos mandamientos pequeños, entonces Dios lo va a considerar pequeño dentro del reino de los cielos. En cambio, si un líder le da importancia a esos mandamientos pequeños, y oiga bien, a los mandamientos de la ley de Dios, no a mandamientos de hombres, no a tradiciones de hombres, porque hemos venido, hermanos, viendo nosotros que los fariseos le daban importancia a cosas muy minuciosas, pero que la mayoría de ellos no comprendían a la ley de Dios, sino a la tradición de los ancianos. Y había una hipocresía muy grande en ellos. Y el Señor vino a derribar, hermanos, todas esas cosas, todo ese sistema legalista que los fariseos habían levantado. Pero hay que tener cuidado y hay que entender bien qué significa legalismo para que ninguno se vaya a confundir y para que ningún líder vaya a menospreciar, vaya a anular o a quebrantar las cosas importantes de la ley moral y asimismo les vaya a enseñar a los que él instruye que también los quebranten, porque entonces el Señor lo considerará pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, es decir, que los practique, esos mandamientos pequeños de la ley moral,
y los enseñe, o sea, que enseñe a su congregación a guardarlos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, en la Biblia, y esto va a sonar un poco contradictorio y va a sonar, hermanos, incómodo para muchos, pero en la Biblia, hermanos, nosotros vamos a encontrar posiciones que el Señor dará en su reino, y esas son en conformidad a la obediencia. No estamos diciendo que el Señor considera mejor a uno a otro, o considera más digno de su gracia, de su favor a uno que a otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, de que el Señor en su reino, Él va a dar posiciones, y la manera o la forma en la que Él va a juzgar qué posición va a ocupar un creyente, un líder, hermanos, dentro de su reino, estará estrechamente relacionado a cómo Él obedeció y le dio importancia a la ley de Dios. Porque aquí Jesús estaba considerando esto, esa posición en su reino, hermanos. Algunos dicen, todos somos iguales, y eso es cierto, eso es verdad. Delante del Señor nadie vale más, nadie vale menos, eso es verdad, hermanos. Eso es cierto. Ninguno de nosotros es más merecedor que otro, eso es cierto. Ninguno es merecedor. Dios nos dio su gracia por misericordia. Pero la obediencia, y esto lo vemos, hermanos, en varias facetas de la vida. Esto se practica, hermanos, aún en el mundo secular. Cuando, por ejemplo, un jefe ve que su empleado es obediente, que es aplicado, que él, hermanos, se esfuerza en hacer bien su trabajo, con agrado lo asciende. Lo asciende, le da una mayor posición, una posición de autoridad sobre los demás. Lo pone como encargado, como jefe, y así puede ir escalando hasta llegar a ser un gerente. Claro que el mundo lo hace en base a criterios humanos, y a veces, ¿verdad?, lo hacen, toman decisiones arbitrarias o deciden colocar a unos sobre otros, a veces por favoritismo. Pero en Dios el favoritismo no tiene cabida. Pero Dios es justo, y Dios considera y Él premia la obediencia, hermanos. Eso sí, Él premia la obediencia. Por eso dice el Señor que si alguien quebranta y enseña a los demás a quebrantar esos mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si alguien los practica, si los hace y enseña también a los que están bajo su cuidado a hacer esos mandamientos, él será llamado grande en el reino de los cielos. Y podemos ver nosotros, yo solamente le quiero mencionar un ejemplo en la Biblia, donde el Señor claramente deja, hermanos, de manifiesto que en el reino de los cielos Él dará posiciones de autoridad. Unas más grandes que otras o más altas que otras. Ustedes se acuerdan, solo lo voy a mencionar, pero allá en Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 23, la madre de los hijos de Zebedeo se le acerca al Señor. Y él le hace una petición y le dice: Señor, yo quiero que en tu reino mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les dice: no sabes lo que pides, le dice a la mujer. No sabes lo que pides. ¿Acaso pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y bueno, ahí pues dijeron: sí podemos, dijeron ellos. Bueno, ciertamente, dijo, beberán de la copa que yo voy a beber. Van a sufrir igual que yo. Es una verdad, porque todos los discípulos de Cristo sufrieron martirio. Todos sufrieron de una forma, hermanos, atroz, grande. Murieron como mártires, excepto Juan. Pero todos pasaron por esa copa de sufrimiento, ¿verdad? No porque ellos iban a justificar a los hombres, el único que justifica es Cristo. Pero por causa del evangelio sufrieron. Entonces le dice: mujer, bueno, ciertamente ellos van a beber de mi copa, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es de mí daros, sino mi Padre es el que va a decidir quién va a estar a la derecha y quién a la izquierda.
¿Qué nos indica eso, hermanos? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? En el reino de los cielos habrán posiciones de autoridad. Recuerden que cuando estemos en el reino de los cielos, y podríamos mencionar varias partes que están aquí mismo en el Nuevo Testamento, según la obediencia en gobernar la iglesia, el Señor entregará el gobierno de algunas ciudades a los que hayan hecho buen uso del talento, a los que hayan trabajado en su talento. El Señor les dará autoridad sobre las naciones en el reino de Cristo. Y eso la palabra, hermanos, lo dice con toda claridad. Pero tenemos este ejemplo en el cual, hermanos, Cristo está diciendo, Él está, hermanos, aludiendo que en el reino de los cielos el Señor va a organizar su gobierno y Él va a colocar a ciertas personas en posiciones de autoridad según la obediencia. Según la obediencia y según la importancia que le haya dado a los mandamientos del Señor. Así que, por eso es que el Señor les exhorta a que tengan cuidado cómo tratan con las Escrituras, cómo tratan con la ley de Dios. El Señor les está advirtiendo, en pocas palabras, no sean permisivos. Como ahora muchas iglesias son demasiado permisivas. Demasiado permisivas. La gente, los cristianos hacen lo que les da la gana y el pastor ni siquiera los amonesta. Porque obviamente quizás él está quebrantando también la ley de Dios y no tendrá autoridad para poder reprenderlos. Pero este problema, hermanos, de quebrantar y enseñar a quebrantar los mandamientos pequeños de la ley de Dios no se da precisamente por una rebelión intencional. Una rebelión intencional a no querer guardar la ley de Dios y a enseñar a sí mismo a los demás que los quebranten. No exactamente es así, aunque pueden haber casos. Pueden haber casos donde un pastor, porque no le conviene o porque no es un verdadero creyente, aunque predique, aunque estudie teología, aunque se gradúe, aunque le den un cartón, aunque diga que es llamado, pero puede ser en casos muy remotos que diga, no importa la ley, estamos bajo la gracia, viven como quieran y van para el cielo. Pero aquí, hermanos, el Señor no estaba hablando exactamente de esos casos, sino que Él estaba refiriendo, hermanos, a un problema que a veces o que comúnmente se da por una interpretación defectuosa de las Escrituras, por una interpretación defectuosa de las Escrituras que llevan a algunos dirigentes a quitar o a rebajar algunas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Aunque para ellos no lo son, pero para Dios aún tienen importancia. Eso es lo que pasa, que cuando nosotros no nos esforzamos, los predicadores, en enseñar la palabra, y la mayoría a veces, hermanos, pasa eso, que a la hora de que van a predicar están pidiendo dónde y, ¿verdad? Hablan cosas a veces que después tienen que corregirlas muchas veces, la mayoría de veces se dan cuenta que no es así, que no es esa la interpretación, o confiando en aquel texto del libro, los Salmos, abre tu boca, yo la llenaré. Ellos piensan que no es necesario dedicar tiempo para estudiar la palabra. Ellos piensan que pueden tomar la palabra como quieran, ¿verdad? Y aplicarla como les dé la gana. Hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Hay que escudriñar muy bien la palabra del Señor. Ciertamente ningún predicador, ningún pastor, ningún maestro es perfecto, pero debemos aplicar nuestro tiempo y nuestra vida para poder interpretar esta palabra correctamente, porque ese es nuestro deber, porque estamos tratando con almas.
Estamos tratando con almas. Y yo siempre, hermanos, he dicho esto. Si un médico tiene que prepararse por muchos años, practicar demasiado, ser cuidadoso, ser cauteloso y, hermanos, aprender todo lo que sea posible, tener en su cabeza, en su memoria, en su corazón, hermanos, la ética de poder tratar a esa persona y darle el tratamiento que necesita verdaderamente, procurar equivocarse en lo más mínimo. De hecho, ellos saben que no se pueden equivocar, porque si aplican mal un procedimiento van a matar a una persona. Ahora, eso es tratar con vidas en un hospital. Hermanos, es mucho más grande la responsabilidad de tratar con las almas. A nadie le gusta ser engañado. Nadie quiere ser engañado. Pero no pensamos a veces nosotros, los predicadores o los pastores, en eso, hermanos, en lo vital, que se vuelve escudriñar muy bien la palabra del Señor. Y como hoy acá casi a nadie le gusta aprender, nadie quiere sentarse a aprender, todos quieren, nomás ya aceptan a Cristo, van a predicar, no importa si distorsionan la palabra, no importa si no conocen el evangelio, hermanos, pero debemos de darle respeto a esta palabra. Hay que respetar esta palabra y tomarla con cuidado, sí, con confianza, porque es la palabra del Señor y Él nos la ha dado a nosotros, es para nosotros, pero también con cuidado, con reverencia, con reverencia. Así que, hermanos, está claro que Jesús señaló la importancia de unos mandamientos sobre otros. Está claro en los textos que nosotros estamos leyendo que Jesús señaló la importancia que hay entre unos mandamientos sobre otros. Y por si usted no ha analizado eso, no lo ha entendido, ahora lo vamos a entender. Si el Señor estaba diciendo de que alguno que quebrantare los mandamientos más pequeños y así enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos, es porque Él estaba aludiendo que hay mandamientos más grandes también. Si hay algo pequeño, hay algo grande. Y eso lo encontramos en la misma escritura. El Señor mismo lo dijo y lo leímos hace unos días, pero vamos a verlo otra vez y analizarlo en base a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Mateo 22, versículo 36 al 39. Mateo 22, versículo 36 al 39. Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él nos respondió: todos son grandes, ¿verdad? Él nos respondió así. ¿Qué dijo él? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dijo: este es el primero y grande mandamiento. Entonces él hizo, hermanos, una diferencia. Tampoco estaba diciendo que los pequeños no deben cumplirse. Aquí estamos viendo que sí. Pero hay una clasificación o hay un nivel de importancia, esa es la palabra correcta. Hay un nivel de importancia entre unos mandamientos y otros. Luego dijo: y el segundo es semejante. El segundo más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos en este primer ejemplo que el Señor claramente estaba enseñando que sí hay unos mandamientos que son más importantes y más grandes que otros. Claro, toda la ley merece obediencia. Toda la ley fue dada para obedecer. Pero hay que aprender cuáles están por encima de otros. Hay que aprender cuáles están por encima de otros, para no caer en esos problemas, hermanos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En el mismo Mateo capítulo 23 y en el versículo 23, Mateo capítulo 23, versículo 23, dice el Señor Jesús mismo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y oiga, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? Ahí lo dice: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, hermanos, un intérprete de la palabra tiene que aprender esto,
Porque vengo diciendo, y lo voy a repetir hasta la saciedad, a veces nos enfocamos en pequeñeces y dejamos las cosas más importantes a un lado. Pensamos que ya todo está bien y nos enfocamos en cosas pequeñas, en señalar cosas pequeñas que son buenas. Sí, que al final debemos de llegar a eso y debemos desear cumplir esos mandamientos, pero hay mandamientos más grandes. Hay mandamientos más importantes que esos. Porque cómo se enfocan, y esto le gustan a los predicadores de la prosperidad, enfocarse en el diezmo, en las ofrendas, en las primicias, y pacta con Dios y haz promesas, pero no les importa si sus oyentes andan en fornicación. No les importa si hay adulterio en la iglesia. Lo que más les importa es el diezmo, igual que los fariseos. Por eso los amonestó el Señor y le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes están diezmando la menta, el comino, el eneldo, que es necesario, que es bueno, tiene su grado de importancia, pero están dejando de lado, les dijo el Señor, lo más importante de la ley. ¿Qué? Hacer justicia, hacer misericordia, y la fe también es más importante. Y le dijo luego, esto era necesario, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, lo otro. Porque ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Que si la menta, el comino y el eneldo o alguna otra cosa que ellos habían consagrado para Dios, sus padres lo necesitaban para vivir, ellos preferían llevarlo al templo y dejar morir de hambre a sus padres. Cuando en los mandamientos, en el decálogo, dentro de los 10 mandamientos, que de ahí se desprenden los demás, esos mandamientos que tienen, hermanos, una superioridad en importancia, ellos los estaban dejando a un lado. Estaban dejando de honrar a sus padres en el aspecto de proveer para sus necesidades por llevar al templo estas pequeñeces. Y a veces la iglesia hace lo mismo. A veces hay predicadores que enseñan a su congregación lo mismo, cosas pequeñas, y lo demás no importa. Aquí el que quiera casarse 2 veces, no importa que lo hagas, siempre y cuando, ¿verdad? Traiga los diezmos a la iglesia, porque es lo que sucede, que cuando hay dinero de por medio, ahí es un problema con algunos predicadores. Es un problema. Por eso el Señor allá, ¿verdad? Cuando el suegro de Moisés le dijo que pusiera hombres ancianos para discernir o juzgar los asuntos del pueblo, él les dijo que tenían que ser hombres que no amaran el soborno, que no amaran el dinero, porque el dinero muchas veces se convierte en un problema y ciega los ojos. Y esto a veces le pasaba a los fariseos. Por eso ellos habían dejado la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, habían reinterpretado la escritura y le estaban exigiendo al pueblo cosas que a veces estaban muy alejadas de la palabra del Señor. Y que si acaso tenían cierta relación, ellos le estaban dando más importancia a sus costumbres, a sus tradiciones, que a la misma palabra del Señor. Así que, hermanos, podemos ver con claridad que el Señor señala la importancia de unos mandamientos sobre otros. Pero eso sí, cuando el Señor Jesucristo ahora en Mateo 5:19 está hablando de esos mandamientos pequeños a los cuales Él está dando importancia y está llamando a sus ciudadanos a guardarlos y a obedecerlos, eso nos hace entender a nosotros que todos sus discípulos, todos los que decimos ser parte del reino de los cielos, deberíamos desear y buscar obedecer todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Todo para que su nombre sea glorificado. No para jactancia nuestra, no para vanagloria, no para creernos más que los demás, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Esa debe ser la motivación de la obediencia, la gloria del Señor. No andar peleando, porque algunos
supuestamente se meten tanto en la obediencia a la ley, pero lo hacen para pelear, lo hacen, hermanos, para discutir. No, no ese es el objetivo. Levantan muros demasiado altos y al final terminan convirtiéndose en sectas, porque si nadie hace la cosa que ellos hacen, no van a ser salvos. Es un problema. Eso es peligroso eso. Así que podemos ver nosotros, hermanos, en esta primera parte, la importancia de los mandamientos pequeños. Y si somos cristianos, debemos darle nosotros también importancia. Debemos darle importancia. En segundo lugar, vamos a ver la relación entre la ley y la gracia. La relación entre la ley y la gracia. En este tiempo, como se habla tanto de gracia, misericordia, perdón, algunos han llegado a pensar de que no existe ninguna relación entre la ley y la gracia, que son inseparables, pero la realidad es que no es así. No es así. Todo predicador o maestro de las Escrituras debe tener cuidado de darle una interpretación coherente a los textos que aparentemente quieren decir que los creyentes estamos libres de la obediencia a la ley moral, aún en los más pequeños. Y esto a veces lo hacen por no entender la relación que hay entre la ley y la gracia. Yo le voy a mencionar dos ejemplos donde al analizar estos ejemplos podemos ver que la ley y la gracia son inseparables. Son inseparables. Para todos aquellos que dicen legalismo, cada vez que oyen hablar a un predicador, guárdate para el Señor, santifícate, arrepiéntete de tu fornicación, tu adulterio, tu chisme, legalista. No saben lo que están diciendo. No entienden lo que están diciendo. Ni se los han explicado, no se los han enseñado. Primer ejemplo, en Romanos 6:14, primero les voy a decir la mala interpretación y luego les voy a decir qué es lo que verdaderamente quiere decir la palabra. En Romanos 6:14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces cualquiera que oye ese texto sin hacer una interpretación coherente y tomar en cuenta todo el contexto de la palabra, va a decir lo siguiente: bueno, entonces el Señor dice que ya nosotros estamos libres del señorío del pecado, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Así que ellos entienden que lo que Pablo quiere decir aquí, o lo que él está resaltando en ese texto, que ya no hay que obedecer nada. Que ya no hay que aplicar el corazón a ningún mandamiento, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero en realidad, mis queridos hermanos, lo que Pablo quiso decir o resaltar en este texto es que el poder de la gracia que nos ha libertado de la esclavitud del pecado es el que ahora nos capacita para vencer el pecado. O sea, la gracia lo que hace es, a través del poder del Espíritu Santo, esa persona que mora en los creyentes, le da la capacidad a ese discípulo de Cristo para que obedezca la palabra del Señor, para que obedezca la ley de Dios, no para que sea un libertino. La gracia no tiene ese propósito, hacer a la gente libertina. No, de ninguna manera, hermanos. No se pueden quitar las leyes morales de la palabra ni las leyes morales del mundo, porque entraríamos en caos. No se puede. Pero malinterpretan estos textos. Otro ejemplo lo encontramos en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Recuerden que estamos viendo la relación que hay entre la ley y la gracia. Porque ambas las dio el Señor, ¿sí o no? ¿Quién dio la ley? Dios, en el monte Sinaí. ¿Quién trajo la gracia? Cristo. Dios el Padre la mandó, la envió a través de Cristo. Y ellos son dos dioses distintos. Están separados. Es un solo Dios. Entonces en Colosenses 2:14 dice la palabra: anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cualquiera que lea este texto, repito, sin entender bien, sin tomar en cuenta todo el contexto, hermanos, y estos textos a veces algunos los leen y se los memorizan como una forma para poder justificar su pecado cuando alguien los amoneste. Ya sea su pastor que les predique o cualquier otra persona, un hermano que lo quiera corregir, a veces tocan estos textos. Pero lo que algunos piensan o dicen que este texto enseña es que Jesús anuló en la cruz la ley y que ya no estamos obligados a guardar ningún mandamiento. Porque como Él clavó en la cruz, entonces ya eso quedó abolido, ya nosotros no lo tenemos que guardar. Eso es lo que algunos enseñan, pero eso no es así, hermanos. Eso no es así. En realidad, lo que Jesucristo anuló en el madero fueron los decretos de maldición que estaban sobre nosotros. Repito, los decretos de maldición que estaban sobre nosotros. ¿Por qué? Por haber quebrantado los mandamientos. Porque no guardar los mandamientos de Dios trae maldiciones. Trae maldiciones y trae consecuencias. Pero es lo que la gente a veces no entiende. Más bien a veces los cristianos es lo peor. Por eso allá en Deuteronomio 27, no voy a leer esos textos, pero en Deuteronomio 27, el Señor a través de Moisés les recuerda las ordenanzas, hermanos, que el Señor les había dado, los mandamientos. Y ahí sobre un monte llamado Ebal, el Señor les proclama las maldiciones en las que iban a caer todos aquellos que desobedecieran la palabra del Señor. Ahí está la maldición para los idólatras. Está la maldición para el que deshonrara a su padre y a su madre. Está la maldición para el que redujera los límites de su prójimo. Está la maldición para el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Está la maldición para que el que se acostara con la mujer de su padre, y así una lista. Esa maldición que estaba sobre nosotros fue la que el Señor anuló. Fue la sentencia de muerte, fue la sentencia de condenación eterna la que el Señor anuló, pero en ningún momento el Señor anuló la ley moral que está escrita en su palabra, porque es eterna. Es eterna. Por eso Pablo mismo en Gálatas 3:13, él dijo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición, no dijo de la ley, sino de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, podemos ver que en realidad los que estamos en Cristo ya no estamos bajo el castigo definitivo de la ley, pero nos encontramos nosotros lejos, nos encontramos lejos de librarnos de los requerimientos de justicia. O sea, no podemos de ninguna forma librarnos del requisito que la ley moral nos pide de hacer justicia, de vivir practicando la justicia, la misericordia, como dice también en los textos que leímos allá en Mateo 23. Así que por eso hay que tener cuidado y que se nos graben bien, mayormente a los que predicamos su palabra, que se nos grabe muy bien este texto de Mateo capítulo 5. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero como dije, en la mayoría de ocasiones se llega a ese punto por una mala interpretación. Por una mala interpretación. Por no ser cuidadosos en el estudio de la palabra. Y esos errores, ya sean leves o graves, pueden llevar a debilitar o modificar las normas de Dios y conducir a una anarquía moral al pueblo de Dios, como en el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cuando no se aplica la palabra correctamente, cuando no se enseña correctamente, se debilitan los mandamientos del Señor o se modifican las normas de conducta del pueblo de Dios. Y al final dice la gente, bueno, yo hago lo que mi corazón me dice. O algunos todavía se justifican y dicen, yo hago lo que el Espíritu me dice y el Espíritu no me reprende por mi fornicación. Arrepiéntase, no sé qué espíritu tiene. El Espíritu no me reprende cuando yo ando chismeando, no sé qué espíritu tiene. Porque el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, sí lo va a reprender. Claro que lo va a reprender. Algunos dicen, yo no me siento mal cuando estoy frente a una pantalla viendo inmoralidad sexual, viendo pornografía. No sé qué espíritu tiene. No sé qué espíritu tiene. Porque el verdadero Espíritu del Señor convence de pecado. Convence de pecado. Y si no hay convicción de pecado en la vida de un creyente, no importa que haga lo que haga, que se muestre muy espiritual por su forma de vestir como lo hacían los fariseos, no importa que se muestre muy espiritual por defender su tradición religiosa, la tradición de su denominación, si el Espíritu Santo no está reprendiendo su corazón cuando peca e impulsándolo a la obediencia del Señor, no tiene el Espíritu Santo. Y no es discípulo de Cristo. Y no es salvo. Y no ha entrado al reino de los cielos. Y ni entrará si no se arrepiente. Así que, hermanos, por esta razón es vital hacer un cuidadoso examen de las doctrinas que se enseñan en las iglesias. Para que no seamos igual que los fariseos. Es que ellos eran tan analíticos, pero no en lo importante. Ellos eran analíticos en las pequeñeces y en la tradición, como lo vengo repitiendo otra vez. En eso ellos sí, ¿qué es más importante que aquello? ¿Cuántas veces tienen que lavarse las manos para comer? ¿Verdad? ¿Con qué tienen que lavarse las manos? ¿Cuánta carga debe o no debe llevar un discípulo en el día de reposo para que ya no se considere como trabajo? Porque entonces está quebrantando el día de reposo. En eso eran minuciosos ellos. Y esa forma de pensar no se ha erradicado todavía en el pueblo evangélico. Hay muchos que piensan de la misma forma. Y aplican la palabra y analizan la palabra de la misma forma. En tercer lugar y último, vamos a ver la justicia que Jesús demanda. La justicia que Jesús demanda. Dice el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, alguien puede pensar que Jesús estaba diciendo que para poder entrar al reino de los cielos, el hombre, ¿verdad? Y la mujer, el ser humano, tenían que procurar en sus propias fuerzas ser lo más justo posible y así se iban a poder ganar la entrada al reino de los cielos. Pero eso está muy alejado de todo lo que la Biblia nos enseña y mayormente ya habiéndonos dado la revelación en el Nuevo Testamento que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por méritos humanos, no es por esfuerzos humanos,
Y entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba queriendo decir en este texto? Bueno, primero, Él pone de manifiesto la justicia superficial que mostraban los fariseos. ¿Se recuerdan que en una ocasión les dijo, ustedes se visten de gala, exhiben sus filacterias, exhiben ante el público, ante el pueblo, sus vestiduras bien impecables, por fuera se ven bonitos, pero por dentro son sepulcros blanqueados? Pero para ellos esa era una justicia grande. Para ellos su apariencia, sus tradiciones y su sistema legal o legalista era la justicia que iba a permitir que ellos ganaran el reino de Dios. Pero el Señor vino a poner de manifiesto la hipocresía que había en esa justicia. Esa falsa justicia. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban interesándose en la verdadera justicia, en la misericordia, en la fe. No estaban poniendo su corazón a esas cosas. Entonces Jesús pone en evidencia esa justicia superficial que mostraban los fariseos, con la cual pretendían ganar el favor de Dios. Su sistema legalista, lleno de mandamientos de hombres. Lleno de mandamientos de hombres. Y con ese sistema legalista, lleno de mandamientos y ordenanzas de hombres, ellos desplazaban el significado y propósito esencial de la ley. E inclinaban a las personas a adherirse. Inclinaban al pueblo, hermanos, a poder agarrarse, aferrarse a ese mismo sistema, haciéndolos hijos del infierno mismo antes que del reino de los cielos. Porque cuando un fariseo tomaba a un extranjero que no era de Israel, él no lo tomaba para aplicar el corazón de él a la ley de Dios o para la obediencia a la ley de Dios, sinceramente a la verdadera ley de Dios, sino que ellos lo tomaban para convertirlo en un judío a la fuerza, en un prosélito, para que se vistiera igual que ellos, para que, hermanos, hiciera todas las cosas que ellos hacían. Por eso el Señor les dijo en Mateo 23:15 a ellos, a los fariseos, Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y hay predicadores, hay pastores, hermanos, que su denominación la ponen por encima de la Biblia, la consideran mucho más importante, mucho más espiritual, mucho más santa que la palabra de Dios, que hermanos andan buscando gente para que se adhiera a su denominación y hacerlos idénticamente igual que ellos, supuestamente para que sean salvos, supuestamente porque a través de esa religión van a ser salvos. Pero hermanos, recordemos, la salvación es por gracia. Y la salvación no le pertenece a ningún sistema religioso, no le pertenece a ninguna denominación, ninguna. La salvación es del Señor, es del Señor. Y Él se la otorga a aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo, no a los que se adhieren a una religión, exactamente, sino aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Por eso recuerden la primera bienaventuranza que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 5:5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es de los fariseos, no es de los saduceos, no es de los escribas, no es de los de las denominaciones, de los judaizantes, no es el reino de los cielos de los pobres en espíritu. Aquellos que consideran su justicia vana, inservible, como trapo de inmundicia.
Aquellos que no pueden confiar en esa justicia se consideran en bancarrota, están en una deuda, hermanos, completamente impagable, y por eso se acercan al Señor en humildad, en arrepentimiento y en fe, diciéndome: yo no tengo justicia suficiente y nunca la tendré para poder ganar mi pase al reino de los cielos. Así que me arrepiento y pongo mi confianza en ti. Dame tu justicia, porque la tuya sí es perfecta. Así que la verdad implícita en Mateo 5:20 es esta: el propósito de la ley de Dios era mostrar que a fin de agradar a Dios y ser digno de la ciudadanía en su reino, se requería más justicia de la que alguien posiblemente podría tener o lograr por sí mismo. Se necesitaba más justicia, mucha más justicia de la que alguien pudiese tener o producir por su propia cuenta. Se necesitaba una justicia perfecta. Así que el propósito de la ley no era mostrar qué hacer para hacerse aceptable ante Dios, mucho menos exponer cuán bueno ya se era con muchas personas. Yo ya siento que entro al reino de los cielos, ya casi me salen alas porque yo soy muy espiritual. No, ese no era el propósito de la ley, sino mostrar lo totalmente pecadores e indefensos que son todos los hombres en sí mismos. Porque la arrogancia es lo que la ley tira por el suelo. La autojusticia, la vanagloria. Eso es lo que la palabra de Dios tira por el suelo. Pero hay gente que todavía piensa que se puede ganar el cielo por su propia obediencia. Así que, por tanto, si alguien quería entrar en el reino de los cielos, debía recibir, oiga bien, no producir por sí mismo, sino debía recibir la justicia perfecta que Cristo iba a otorgar a los que se arrepintieran y pusieran su total confianza en Él. Por eso, Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 21 al 26, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, esto nosotros ya lo hemos estudiado profundamente, pero se lo repito, y también para que lo aprendan aquellos que todavía están intentando ganarse el reino de los cielos a través de buenas obras, a través de penitencias, a través de obras altruistas, a través de hacer un montón de cosas, aplicarse a un sistema religioso. Pablo les dijo a los romanos, capítulo 3, verso 21 y 26, pero ahora, aparte de la ley, es decir, separado de la ley, es decir, la justificación, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Testificada ¿por quién? Lo mismo que el Señor está resaltando en Mateo capítulo 5, que no vino a quebrantar la ley y los profetas. Así que esa ley y esos profetas anunciaron o testificaron la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, no para los que se hacen judíos a la fuerza, sino para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y no judíos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice Pablo, siendo justificados o pueden ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es no en un sistema legal, sino en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe, no por medio de la obediencia, sino por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, es decir, al que pone la fe en Jesús. Así que el Señor no les estaba diciendo a los discípulos: produzcan ustedes su propia justicia, y tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas, porque si no, no van a entrar al reino de los cielos. No, Él les estaba diciendo implícitamente que debían de seguir confiando en el Señor, en Cristo Jesús, que así como habían puesto su confianza en Él desde el principio, lo tenían que seguir haciendo, porque esa era la verdadera evidencia, o eso era lo que realmente podía otorgarles a ellos, y que de hecho ya lo habían recibido, la justicia necesaria para entrar al reino de los cielos. Esa justicia no venía de ellos, no venía mucho menos de los fariseos, ni de nadie. Esa justicia venía directamente del trono de Dios y venía a través de Jesucristo. Como un regalo. Como un regalo, no como un requisito para la salvación. Por eso decimos siempre, y aclaramos dos cosas. Primero, nadie puede salvarse obedeciendo a la ley. Pero cuando alguien ya ha sido salvado solo por fe en Cristo, entonces obedecerá a la ley de Dios por gratitud y para su gloria. No es por obras, es por gracia. Pero la gracia capacita para la obediencia. Así que nunca nuestra obediencia como discípulos nos hará merecedores, ni será la causa de nuestra salvación y de nuestra justificación. La causa de nuestra justificación es Cristo mismo y su obra en la cruz. Su obra en la cruz. Así que aquí cualquiera se pudo preguntar cuando le dijo el Señor: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, alguno se pudo preguntar, así como alguna ocasión lo hizo: ¿y entonces quién entrará al reino de los cielos? Porque aquí parece que los más justos son los fariseos. Y si tú nos pides una justicia mayor que la de ellos, estamos perdidos. Y en realidad, sin Cristo estábamos perdidos. Pero repito, Él no les dijo: produzcan su propia justicia. Ya ahora que entendemos todo el Nuevo Testamento, podemos saber que lo que Cristo estaba haciendo en ellos es volverlos más dependientes de la justicia de Cristo Jesús. Hacerlos confiar en Él siempre, solo en Él para salvación. Y por supuesto, habiendo hecho eso, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, así como ha venido sobre nosotros, para vivir de una manera que agrada al Señor y mostrar una obediencia a la ley, no como la de los fariseos, que era hipócrita, sino una obediencia verdadera. Una obediencia sincera, no perfecta, pero sí sincera. Aunque si nosotros aplicáramos nuestro corazón y todo nuestro ser y le diéramos lugar al Espíritu Santo para que Él siguiera obrando en nosotros la santificación, iríamos apuntando a la perfección. Y aunque no la alcanzaremos hasta que estaremos glorificados, pero mis queridos hermanos, repito, un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un ciudadano del reino celestial, querrá obedecer la ley de Cristo lo más que le sea posible. Por gratitud. Por gratitud. Se esforzará no para ser salvo, sino porque ya lo es. Y en la medida en que reconozca lo inmerecedor que era de la gracia, y en la medida en que haya gratitud en su corazón, así se esforzará en agradar al que lo salvó. Así que examinémonos qué tan agradecidos estamos y qué tan inmerecedores éramos
de la justicia que Cristo ya nos dio por pura gracia y misericordia. Así como el Señor indicó a los judíos, como ya lo dije en la primera bienaventuranza, así como se lo dijo a sus discípulos, porque a ellos era quien les hablaba, el paso inicial hacia la ciudadanía del reino era la pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu, o sea, reconocer la propia y total desdicha e insuficiencia que nosotros tenemos delante de Dios. Y al reconocer esa total desdicha e insuficiencia en nosotros, no nos queda otra que correr a Cristo, aferrarnos a Él, creer en su obra con todo el corazón, con todo el corazón, con una fe genuina. Así que, hermanos, en resumen, ¿qué podemos aprender? Lo que ya hemos visto, que Dios considera a los líderes cristianos según la importancia que le den a su ley para guardarla y enseñarla. Él va a considerar a cada uno la posición que va a ocupar en el reino de los cielos de acuerdo a su enseñanza y obediencia a la ley de Dios, a la ley moral, porque nosotros como cristianos del nuevo pacto ya no estamos anclados a la ley ceremonial ni a la ley sacrificial. Tampoco a la ley civil, porque esa fue una ley que se le dio para gobernar a Israel, a ese pueblo en específico, de esa manera. Ahora cada nación tiene su carta magna, su constitución, que está un poco adherida o basada en la ley moral de Dios, ¿verdad? Pero hay diferencias. Pero no hay un gobierno judío en cada país, ¿verdad? Entonces nosotros ya no estamos atados a la ley ceremonial, porque Cristo cumplió todo lo de la ley ceremonial. Cristo cumplió todo lo de la ley sacrificial enteramente, pero sí seguimos nosotros anclados a los absolutos de la ley moral que Dios ha establecido. Y eso es no solo para glorificar al Señor, sino porque nos conviene. Porque si nosotros quitamos los absolutos de la ley moral de Dios, aún la misma sociedad entra en anarquía, entra en un sistema donde nadie respeta a nadie y donde nada es digno de obediencia ni de respeto. Y eso sería una tragedia para cualquier sociedad. Ya no digamos para los creyentes del reino celestial. Esa ley moral sigue vigente y será eterna. Así que lo segundo que aprendemos es que la ley moral y la gracia tienen una relación inseparable. Y que la segunda, es decir, la gracia, no anula a la primera, a la ley moral. No la puede anular, jamás. Y en tercer y último lugar, aprendemos que el pecador no debe esforzarse por ganar en su propia justicia la entrada al reino de los cielos, sino considerar su condición en bancarrota, considerarse y mostrarse pobre en espíritu para arrepentirse y confiar en la justicia perfecta que Cristo nos provee a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hagamos esto que el Señor Jesús nos manda, porque esto será una evidencia de que en verdad somos ciudadanos de la patria celestial. Pero si alguien está sin Cristo, anclado a su religión, a sus tradiciones, anclado y atado a mandamientos de hombre que lo tienen abatido porque no va a poder llegar a la medida, es mejor que abandone eso. Déjelo, porque eso no sirve. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Deje su pecado para que Dios le dé el don del Espíritu Santo y entonces pueda mostrarle a Dios no una hipocresía de obediencia, sino una obediencia sincera,
porque solo Dios nos puede capacitar para eso. Denle frente de palmas al Señor con todo su corazón y le damos gracias a Dios.